Hola a todos, soy Rachel del equipo de producto de Limble. Hoy vamos a hablar sobre el uso de códigos QR en Limble. Son una de las características más queridas en Limble porque te permiten acceder rápidamente a información importante. En Limble puedes crear códigos QR para portales de solicitudes de trabajo, activos, piezas, MPs y plantillas de órdenes de trabajo. Este vídeo le mostrará dónde encontrar los códigos QR, cómo imprimirlos y cómo utilizarlos. Dependiendo de sus permisos y plan con Limble, algunas de sus pantallas y el acceso a los códigos QR puede ser diferente a la mía. Si tienes alguna duda, contacta con nuestro equipo de soporte o habla con tu CSM de Limble. Comencemos. En primer lugar, hablemos de los códigos QR para portales de solicitud de trabajo. Uno de los usos más comunes es el envío de solicitudes de trabajo, lo cual cualquiera puede hacer, incluso si no tiene una cuenta Limble. Vaya a la página de configurar solicitudes de trabajo. Cada ubicación de su cuenta tendrá su propio portal de solicitud de trabajo, así como un portal global que agrega todas las solicitudes de trabajo en un solo lugar. Haga clic en el icono del código QR situado junto a la ubicación deseada. En la nueva ventana verá el código QR y una opción para bajar imagen o imprimir. Tiene la opción de descargar la imagen del código QR para utilizarla más tarde o imprimirlo directamente desde Limble. Si imprimes directamente desde Limble, el nivel de zoom te permite hacer el código QR más pequeño o más grande. Recomendamos que los códigos QR tengan un tamaño de al menos 1 pulgada. Una vez impreso el código QR, puedes colocarlo donde quieras que lo vean los miembros de tu organización. Cuando escaneen el código QR, accederán al portal de solicitudes de trabajo para enviar una solicitud de trabajo. Las solicitudes de trabajo también se pueden enviar directamente para un activo específico a través de un código QR que veremos más adelante. Veamos el código QR de un activo. Vaya a la página de activos y seleccione un activo. En la tarjeta del activo, haga clic en el icono de código QR. Los códigos QR se mostrarán en una nueva ventana. Por defecto, el código QR y la etiqueta mostrarán el nombre del activo. Activos tienen dos opciones: entregar una solicitud de trabajo, y la otra es buscar activo. Si utiliza el código para una solicitud de trabajo, accederá al portal de solicitudes de trabajo y asociará su solicitud de trabajo con el activo. Esto es estupendo para que los solicitantes no tengan que perder tiempo buscando el activo adecuado en lugares con muchos activos similares. Piense en un lugar como el baño de un gran estadio o las unidades de HVAC de una universitaria. El código de buscar activos mostrará la tarjeta de activos. Esto es ideal para acceder rápidamente a la información, como los proveedores y piezas asociados, registro de entrada y salida de herramientas y búsqueda de documentos y manuales sobre la marcha. El nivel de zoom le permite cambiar el tamaño del código QR. Puede imprimir códigos QR para varios activos haciendo clic en Mostrar varios códigos QR de activo. En la ventana, seleccione todos los códigos que desea imprimir y haga clic en Seleccionar. Tiene varias opciones. Si necesita personalizar sus códigos QR fuera de Limble, puede utilizar las URL de los activos para hacerlo. Haz clic en Descargar URLs Información. Esto le permite generar códigos QR en otro software para obtener códigos QR personalizados. Y si es necesario, imprimir en materiales especiales. Hablaremos más sobre etiquetas y personalización en un momento. Puede elegir hacer para los activos que seleccionó o para toda la biblioteca de activos de su ubicación. Bajar imágenes exportará los códigos QR de los activos seleccionados. Por último están Imprimir opciones. En el menú desplegable, Imprimir imprimirá todos sus códigos tal como están. Configurar e imprimir le permite realizar cambios en su impresión y crear plantillas de impresión para uso futuro. Los códigos QR son excelentes para administrar su inventario de piezas y agregar piezas a una tarea. Para la gestión de inventario, puede actualizar cantidades, crear OT y actualizar recuentos de umbral desde la tarjeta de piezas. Al escanear el código QR, accederá a la tarjeta de piezas para ver información como los datos de contacto del proveedor, documentación importante y activos asociados. Vaya a la página de piezas y seleccione una pieza. En la tarjeta de pieza, haga clic en el icono de código QR. El código aparecerá en una nueva ventana. Por defecto, el código QR mostrará el nombre de la pieza, el número, la ubicación y los proveedores asociados. El nivel de zoom le permite cambiar el tamaño del código QR. Puede imprimir códigos para varias piezas haciendo clic en Mostrar el código QR para varias piezas. En la nueva ventana, seleccione todas las piezas y haga clic en Seleccionar.
Tienes varias opciones. Haga clic en Descargar URLs información para obtener los enlaces de sus piezas. Puede hacer esto para las piezas que seleccionó o para todo el inventario de piezas de su ubicación. Como comentamos anteriormente, esto le permite generar códigos en otro software para obtener códigos QR personalizados y, si es necesario, imprimir en materiales especiales. Bajar imágenes exportará los códigos QR de las piezas que haya seleccionado. Y el último botón es Imprimir opciones. Desde aquí, seleccionando Imprimir, imprimirás todos tus códigos QR tal cual. Si seleccionas Configurar imprimir, podrás hacer cambios a tu impresión e incluso puedes crear plantillas para usar una y otra vez. Cubriremos la impresión personalizada en otro video. Cambiemos de marcha para ver las tareas, empezando por las MP. Los MPs tienen dos opciones de código QR: iniciar tarea y activar o desactivar PM horario. Cuando un usuario escanea Iniciar tarea, Limble comprobará si la tarea ya está abierta y en curso. Si ya está abierta, al escanear el código QR, el usuario accederá automáticamente a la tarea. Si la tarea no está abierta, al escanear el código QR, se abrirá una nueva tarea y el usuario podrá empezar a trabajar en ella de inmediato. Cuando un usuario escanea Activar o desactivar, automáticamente estará tomando acción sobre la PM. Si la planificación está activada, al escanear el código QR, se desactivará la planificación y los PM dejarán de generarse. Si el horario está desactivado, al escanear el código QR, se activará el horario y los PMs comenzarán a generarse de nuevo. Vaya a la página PMs. En Opciones, seleccione el icono de código QR para el MP. El nivel de zoom le permite cambiar el tamaño del código QR. Por defecto, se muestra el código de Iniciar tarea. Esto puede cambiarse haciendo clic en Tipo de cambio y haciendo clic en la otra opción. Puede imprimir códigos QR para varias tareas PM haciendo clic en Acciones masivas y seleccionando Mostrar códigos QR de más de una plantilla. En la nueva ventana, seleccione todos los MP que desee y luego presione Seleccionar. Tiene varias opciones. Haga clic en Mountain Insert, descargar URLs información para los enlaces para su PM. Bajar imágenes exportará los códigos de los PM que haya seleccionado. Por último, imprimir opciones. Seleccionando Imprimir, imprimirá todos sus códigos QR tal cual. Configurar imprimir te permite hacer cambios a tu impresión y crear plantillas de impresión para uso futuro. Ahora, hablemos de los códigos QR para plantillas de órdenes de trabajo. Crear códigos para plantillas de OTIS es útil para poder iniciar rápidamente un procedimiento, como un bloqueo, etiquetado o un permiso de espacio confinado. Vaya a la página de Administrar trabajo. Haga clic en Comenzar OT. Seleccione No asignar a un activo y luego Seleccionar. En la nueva ventana, haga clic en Plantillas de OT. Seleccione el icono de código QR para la plantilla de orden de trabajo deseada. Puede imprimir códigos para muchas plantillas haciendo clic en Acciones masivas y seleccionando Mostrar códigos QR de más de una plantilla. En la nueva ventana, seleccione todos los plantillas que desee imprimir y haga clic en Seleccionar. Tienes varias opciones. Haga clic en Descargar URLs e información para obtener los enlaces de sus OTs. Bajar imágenes exportará los códigos QR que seleccionaste. La última, imprimir opciones. Desde el menú desplegable, seleccionando Imprimir, imprimirá todos sus códigos QR tal cual. Configurar Imprimir le permite realizar cambios y crear plantillas de impresión para su uso futuro. A menudo nos preguntan si nuestros códigos QR y etiquetas requieren un papel especial, impresoras o software para su fabricación. La buena noticia es que para la mayoría de nuestros clientes no se requieren impresoras ni software especializados. En la mayoría de los casos, los únicos materiales que necesitará comprar para imprimir etiquetas son etiquetas duraderas de alta calidad. Recomendamos las etiquetas duraderas de Avery, pero debería consultar su sitio web para comparar la durabilidad de cada tipo de etiqueta con las necesidades de su organización. Para la mayoría de los usos, las etiquetas se pueden imprimir directamente en Limble. Solo necesitarás utilizar software como Avery si tus etiquetas requieren personalización de marca, como logotipos, fuentes personalizadas, colores personalizados o si necesita imprimir en materiales especiales. En entornos corrosivos o difíciles en los que las etiquetas de grado duradero no resisten las condiciones, algunos clientes optan por imprimir sus etiquetas en etiquetas metálicas, lo que puede hacerse a través de Camcode. Puede obtener más información consultando nuestros recursos sobre opciones de impresión en el Centro de Ayuda de Limble. Muchas gracias.
Tenemos un montón de recursos adicionales sobre la impresión de códigos QR y etiquetas en nuestro centro de ayuda, así que asegúrese de comprobarlo. Si todavía tiene preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte o hable con su CSM de Limble.